Sean bienvenidos a la cabina de transmisión Gilberto Armienta Calderón de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Arcano Radio, la emisora insignia de Publicaciones Aldeanas SADCB y su portal arcanopolitico.com, con su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez. El 21 de mayo de 1895 llega a esos planos tridimensionales por Jiquilpan, Michoacán, Lázaro Cárdenas del Río, quien se distinguió como revolucionario militar y brillante estadista. En 1928 fue electo gobernador de Michoacán y ascendió a general de división. Para 1934 fue electo presidente de la República para el periodo 1934-1940. Lázaro Cárdenas del Río se destacó, entre otras acciones de gobierno, por la reforma agraria y la creación de los ejidos en el sector agropecuario mexicano, por la nacionalización de los recursos del subsuelo, en especial del petróleo, y por haber brindado asilo político a los exiliados españoles durante la Guerra Civil. Así comenzamos el breviario de Arcano Informa, correspondiente a este 21 de mayo del 2013, en que restan solamente 224 días para finalizar el año, con la producción de César Antonio Suárez López y en los controles cibernéticos el ingeniero Carlos Alberto Arias García, de desarrollos y proyectos en Internet. Comenzamos. De la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos comparten desde París que las estimaciones provisionales indican que el Producto Interno Bruto trimestral en el área de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico aumentó apenas el 0.4% en el primer trimestre del 2013, comparado con la tasa de crecimiento plano en el trimestre anterior. Se observa entre los miembros de la OCDE un amplio espectro de tasas de crecimiento. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, tenemos desde la Ciudad de México que contempla expectativas muy altas el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, a las que se debe dar seguimiento puntual, porque lo ideal para el país sería que se cumpla con los hechos, afirmó el coordinador del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, el michoacano Silvano Aureoles Conejo. Para el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, la clase política y el actual gobierno siguen llegando a acuerdos sin tomar la opinión de la sociedad y de los trabajadores. El Plan Nacional de Desarrollo, como el Pacto por México, son proyectos consensuados en la cúpula y van a servir a los de siempre, a la clase, a la oligarquía. Y sobre esto analizamos en Arcano Político desde Altúzar Suárez. Insuficiente la propuesta del priista sonorense Manlio Fabio Beltrón Rivera de sumar la reforma judicial a la reforma financiera para convocar a un periodo extraordinario de sesiones y se apruebe antes del 1 de septiembre, en el que deberá discutirse y aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2013. El 8 de mayo presentó a los banqueros, aseguradoras y casas de bolsa el presidente de México, Enrique Peña Nieto, el señor de Atlacomulco, su propuesta de reforma financiera con el aval del PAN y del PRD, y lo presentó ante los varones del dinero. De la mesa de redacción, Rafael Castillo, le compartimos desde la Ciudad de México que se reúnen esta mañana el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, el empresario chihuahuense Gustavo Madero Muñoz, con el calderonista Salvador Vega Casillas, Héctor Larios del Yunque, y también fue convocado el colimense Jorge Luis Preciado Rodríguez para elegir al sustituto de Ernesto Cordero. De este resultado de estas reuniones se discutirá con los 38 senadores. De la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, le tenemos en la capital azteca de la Ciudad de México. Entrega el presidente de México, Enrique Peña Nieto, la presea Lázaro Cárdenas 2013 en la conmemoración del Día del Politécnico a las 11:30 tiempo local, en la residencia oficial de Los Pinos. Y ya que andamos por Los Pinos, en la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos reporta desde la Ciudad de México que designó anoche el presidente
presidente de México, Enrique Peña Nieto, al priista capitalino de 38 años, Alfredo Castillo Cervantes, como Procurador Federal del Consumidor en sustitución de su amigo el mexiquense Humberto Benítez Treviño. Hasta el 20 de mayo fue subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparos de la Procuraduría General de la República y es considerado como una de las personas de mayor confianza del presidente Peña Nieto, don Alfredo Castillo Cervantes. Vamos a la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, en donde nos comentan desde la Ciudad de México que recibe el presidente de México, el señor de Atlacomulco, Enrique Peña Nieto, en visita de Estado al presidente de la República Popular China, Xi Jinping, del 4 al 6 de junio próximo. La visita oficial se formalizó al concluir el 20 de mayo su visita de trabajo el secretario de Relaciones Exteriores a China, José Antonio Meade Curibreña. Nuestro compañero Patrick John Buffet, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comenta que a principios del mes de mayo el Vaticano condenó el culto a la Santa Muerte practicado en numerosas iglesias y en barrios populares de México, una religión muy particular que es a menudo asociada al narcotráfico y a los bajos fondos del crimen organizado. En tanto, la mesa de redacción de la emisora amiga estadounidense La Voz de América nos comparte que considera el gobierno de Estados Unidos que el año pasado la libertad religiosa global encaró en mayor medida desafíos debido a los gobiernos que con frecuencia crearon un clima de intolerancia que dio lugar a manifestaciones de odio y violencia, según el informe anual del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y encabezan esta lista Venezuela, Irán y Egipto. De la mesa de redacción de la emisora amiga estadounidense La Voz de América, le tenemos que los extranjeros que abandonen Estados Unidos por uno de los 30 aeropuertos de mayor tráfico en el país tendrán que dejar que les tomen las huellas dactilares, según una enmienda añadida este lunes por legisladores al proyecto de ley de inmigración que debate el Senado en Washington. A tocar el piano si quiere usted visitar Estados Unidos. De la mesa de redacción de la emisora amiga La Voz de América en Estados Unidos, nos dicen que creció la pobreza en los suburbios de Estados Unidos durante la última década con mayor rapidez que en otras partes de Estados Unidos, según un estudio del Instituto Brookings, y que precisa que entre los años 2000 y 2011 los pobres establecidos en los suburbios de Estados Unidos incrementaron 64% como promedio hasta sumar 16.4 millones. De la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos dicen que por primera vez tras 5 largas décadas un presidente birmano entra con honores a la Casa Blanca. Thein Sein, que tomó la dirección de Birmania tras la caída de la Junta Militar en 2011, se entrevistó el lunes con su par estadounidense Barack Obama. Y vamos al arcano de Salud es Vida, con nuestra compañera Mariana Castaño, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, que nos dice: y lamentamos que desde 1983, en que se destacó el SIDA, científicos de todo el mundo han buscado sin éxito una vacuna contra el SIDA. En el arcano de Latinoamérica hay un escandalazo de la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional. Nos comentan que anula la Corte de Constitucionalidad de Guatemala la histórica sentencia que condenó al dictador Efraín Ríos Montt a 50 años de prisión por genocidio y 30 años por crímenes contra la humanidad. Con el voto de 3 magistrados a favor y 2 en contra, la Corte concluyó que no se cumplió el debido proceso y pues queda en libertad. De la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comentan otro escándalo. Divulgaron este lunes antichavistas una grabación de un diálogo atribuido al conocido periodista Mario Silva, que trabaja en un canal oficialista venezolana de televisión, y al teniente coronel Aramis Palacios del Servicio de Inteligencia cubano, mencionando una conspiración dentro del chavismo contra el mandatario Nicolás Maduro Moro, la conspiración a cargo de Diosdado Cabello, que aparece salpicado por hechos de corrupción. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, pide a la oposición que presente pruebas. El reportero chavista denuncia un montaje y se retira por una temporada, dice que por motivos de salud.
salud. De la mesa de redacción de nuestros amigos de IBKE Radio Mundial de Venezuela, nos comentan que dio a conocer la Corte Suprema de Chile el lunes, a través de un comunicado, su decisión de emitir el primer fallo por un monto de 160 millones de pesos, más de $333,000 en contra del fisco y a favor de los familiares del militante socialista Luis Calvo Vera, quien fue desaparecido el 14 de septiembre durante la dictadura de 1973 y posteriormente encontrados en sus restos en el patio 29 del Cementerio General de Chile en el año de 1991 e identificado erróneamente por forenses pertenecientes al Servicio Médico Militar de Chile. Bueno, pues se hace justicia, aunque tarde. De la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos reporta que promulgó el gobierno de Bolivia este 19 de mayo la ley que permite al presidente Evo Morales Ayma buscar un tercer mandato para el periodo 2015-2020 en las elecciones generales del próximo año del 2013, después de que tanto el Congreso como el Tribunal Constitucional dieron su validez, y pues no fue el 19 de mayo, fue el 20 de mayo. Y Rafael Morán, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comenta que el presidente colombiano Juan Manuel Santos Calderón anunció su intención de aspirar a la reelección en los comicios de 2014, aunque señaló que su decisión no será definitiva hasta el 6 meses antes de las elecciones. El virus de la reelección ronda Latinoamérica. Vamos al arcano del mundo con nuestro compañero Braulio Moro, periodista especializado en economía de nuestra asociada Radio Francia Internacional, para que nos dé el reporte, la actualidad económica de este 21 de mayo, en donde las autoridades estadounidenses acusan al gigante de la computación Apple, dirigido por Tim Cook, de tejer una red de sociedades fantasmas para evadir impuestos en Estados Unidos. El segundo tema, Alemania atrae cada vez más mano de obra extranjera. La primera economía de la Unión Europea recibió 1 millón de inmigrantes en 2012. Y el tercer y último tema de la actualidad económica, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, el señor de Atlacomulco, dio a conocer su hoja de ruta con el Plan Nacional de Desarrollo. Nuestro compañero Víctor Martín, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos reporta que manifestó en la ONU Saeb Erekat, miembro del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina, que el incremento de la violencia por parte de colonos judíos ha ido en paralelo al fuerte crecimiento de los asentamientos en Cisjordania en los últimos años y nadie puede pararlos. También Víctor Martín, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos comenta que manifestó este martes la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, que la situación humanitaria en Siria se deteriora con rapidez y más de 8 millones de personas necesitan ayuda para sobrevivir, lo que representa alrededor del 38% de la población. De su lado, nuestra compañera Lucía Valentín, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos reporta que anunció el ministro de la Defensa francés, Jean-Yves Le Drian, la próxima compra de 2 aviones no tripulados, popularmente conocidos como drones, que se dedicarán a la vigilancia. Los drones son hoy en día uno de los temas más controvertidos en el mundo del armamento. Nuestra compañera Rocío Franco, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos comenta que urgieron la misión de asistencia de la ONU en Afganistán y la ONU Mujeres al gobierno afgano a garantizar la implementación plena de la ley sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Víctor Martín, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, tiene otro tema. Informó la misión de estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo de nuevos enfrentamientos entre militantes del grupo rebelde M23 y fuerzas del ejército congoleño en las localidades de Kibati y Rusayo, allá en el Congo. Carlos Martínez, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos reporta de su lado que ha logrado grandes avances Mozambique hacia los objetivos de desarrollo del milenio, pese a los grandes desafíos que ha afrontado a lo largo del camino, dijo en Maputo el secretario general de la ONU, el surcoreano Ban Ki-moon. Vámonos al arcano ecológico, en donde la mesa de redacción Rafael Castilleja de
Arcanopolitico.com nos reporta desde la Ciudad de México, advirtió sobre una potencial tragedia ecológica global de no frenarse el crecimiento de la población humana. Gerardo Salazar Chávez, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, argumentó que la población humana crece a un ritmo acelerado con las consecuentes demandas de alimentos, agua, combustibles fósiles, minerales y otros recursos que los ecosistemas naturales no pueden sustentar, al comentar que pues este 22 de mayo se celebra el Día Internacional de la Diversidad Biológica. Mientras tanto, Florencia Valdés, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, se pregunta: ¿quién robó la primavera? En esta primavera 2013, toda Europa occidental está bajo el agua y Francia no es una excepción. El clima lluvioso y fresco que ha caracterizado este principio de primavera decepciona a los turistas y obliga a los comerciantes y a los profesionales del turismo a encontrar alternativas para no perder clientela. Y pasamos al arcano del arte y la cultura con nuestra compañera Rocío Franco, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, que nos comenta: se transmitirá en México y 60 países de Latinoamérica la radionovela de 9 capítulos El Silencio Duele, producida en Costa Rica por la Organización Internacional para las Migraciones y la organización no gubernamental local Voces Nuestras. Un excelente hitazo. De la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos reporta que falleció el lunes a los 74 años Ray Manzarek, tecladista y cofundador de The Doors, Las Puertas. El músico recreó las oníricas atmósferas de la banda de rock liderada por Jim Morrison. Bueno, pues fue un ícono de toda una época. Nuestra compañera María Carolina Piña, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comenta Guacolda, la oscura historia de los experimentos de Mengele, el médico asesino de Hitler. Es presentada esta cinta por la argentina Lucía Puenzo en la pantalla del Festival de Cannes, en la sección de Una cierta mirada. En el arcano deportivo, Manuel Dueñas, periodista especializado en deportes de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comenta que la etapa de José Mourinho en el Real Madrid llegó a su fin. El presidente del club blanco, Florentino Pérez, anunció la salida del entrenador portugués tras 3 temporadas en el banquillo blanco. Y vamos ahora a con nuestra compañera Rocío Franco, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, que reporta que el sector privado está cada vez más comprometido con la reducción del riesgo de desastres, pero aún así debería hacer más para desarrollar alianzas con el sector público y las comunidades afectadas. Y esto es urgente, por lo que nos reporta la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional. Devastó este 20 de mayo un potente tornado de 320 kilómetros por hora la localidad de Moore, en las afueras de Oklahoma City, causando al menos 91 muertos, entre ellos 20 niños. El balance de muertos podría aumentar, pues hay numerosos desaparecidos. Y en la mesa de redacción, Rafael Castilleja de Arcanopolitico.com, nuestro compañero meteorólogo Eduardo Sánchez Flores del Servicio Meteorológico Nacional de México nos pronostica potencial de lluvias moderadas a fuertes en el sureste del país y ligera a moderada en el noreste, centro, oriente y la península de Yucatán. Se espera en la Ciudad de México una máxima de 31 grados centígrados y una mínima de 15 grados en un día mayormente soleado, mientras que en Tuxtla Gutiérrez la máxima puede alcanzar 38 grados centígrados y 22 grados de mínima en un día mayormente soleado y con probabilidad de tormenta en la tarde y en la noche. Les esperamos en Arcano Informa alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México. No nos falle, contamos con usted. Manténgase bien informado en el noticiario Arcano Informa de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México. Y en las actualizaciones de arcanopolitico.com, el portal de publicaciones Aldean SADCB. Les esperamos, no nos fallen.